Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. Hace poco miraba un mensaje de un hermano que él da muy fuerte y predica muy fuerte a la apostasía, se llama el hermano Gary Lee. Y él dice, hoy en día ya estamos acostumbrados a ver un montón de predicadores payasos, predicadores que hablan del cigarro, del cigarrillo ungido, algunos que hasta son karatecas, que le pegan a las personas dándoles bendiciones. Y ya último salió, el último ahorita, son los predicadores que se paran encima de la gente. Le dicen a la gente que se tiren en el suelo y ellos van pasando por encima de ellos como que fueran alfombra a la gente. Y ya les dice que están recibiendo bendición. Imagínense qué montón de tonterías que se están viendo a través de los medios de comunicación. Así que es importante que usted y yo atesoremos lo que recibimos de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. No se siente, quiero que busque, que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 9. El tema de esta mañana es a manera de interrogación. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? Usted y yo tenemos una misión aquí en la tierra y ya vamos a ver y a descubrir a través de estos pasajes cuál es nuestra misión y nuestro propósito en la tierra. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Vamos a ir leyendo uno cada uno. Dice el versículo 1, ¿están conmigo? Lucas 9, del 1 al 9. Habiendo reunido a ¿quiénes? A sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde estéis, quedad allí y de allí salid. Versículo 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Versículo número 7. Herodes, el tetrarca, oyó de todas estas cosas que hacía Jesús y estaba como perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Versículo 8. Otros que se había aparecido Elías, y otros el fin que había resucitado algún de los antiguos profetas. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Regresemos al versículo 2, que es el versículo de memoria en esta escuela. 1, 2, 3. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 2. Una vez más. 1, 2, 3. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 2. Una vez más. 1, 2, 3. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 2. Muy bien, podemos sentarnos. Vamos a compartir. Quiero que me ayudes, Mayra, por favor. Vamos con el control de asistencia.
Si no está en esta lista, se me anota, por favor. Quiero, hermana Mabel, que me ayude con el control de asistencia. En este espacito de aquí me pone un puntito y si vino, y si no vino una X, y el que no está, se me anota, por favor. Vamos a entregar el estudio también, lo traje por escrito para darle mayor fluidez a la clase de este domingo. Ayúdeme, hermana, por favor, a repartir un papelito a cada quien, que es la clase. Si hacen falta me avisan, aquí tengo más. El tema de hoy, estamos cumpliendo nuestra misión en la tierra. Nuestra misión en la tierra no es ocupar un espacio en el tiempo, no solo estar respirando, no solo estar comiendo, sino que tenemos una misión y tenemos un propósito que tenemos lógicamente que estar claros en él. Bien, todos tienen su papelito. ¿Hace falta algún papelito? ¿Hace falta? Hace falta el suyo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Quiero que estén conmigo. ¿Cuál es el tema? Ajá. Tenemos una misión, tenemos un propósito en la tierra y hoy lo vamos a descubrir. Versículo de memoria a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 2. Vaya conmigo, siga la lectura. A manera de introducción, ¿qué nos dice a manera de introducción? Esta fue la primera vez que Jesús mandó a solas a sus discípulos, por eso es un evento significante. Necesita cada generación de creyentes las instrucciones dadas por el Maestro a sus primeros discípulos. Algo extraordinario, según dice la introducción, que era la primera vez que Jesús comisionaba y que Jesús enviaba a sus discípulos. ¿Perdón? Primera vez entonces que Jesús comisionaba y que Jesús enviaba a sus discípulos. Por eso era un momento sumamente importante. Y dice la introducción que cada uno de nosotros necesitamos también esa instrucción y también lógicamente ese envío de nuestro Maestro. Número 1. Desarrollemos entonces el bosquejo. Número 1, dice el llamado a los discípulos. ¿Cuál era el llamado hacia los discípulos? Era reunirse para el ministerio. ¿Quién me quiere leer el versículo 1 de Lucas 9? Versículo 1 de Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ojo, resalta una palabra que quiero que ustedes la subrayen, si pueden subrayarla allí. Habiendo que reunido a todos sus discípulos, a los 12 discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Los reunió. Como número 1 dice que los discípulos tenían familias y tenían responsabilidades. Siempre me he preguntado qué pasó con los familiares, con las esposas, con los hijos, con las mamás, con los papás de estos discípulos. Es algo extraordinario. Si a nosotros se nos reúne y se nos llama algún ministerio, alguna obra en la iglesia, siempre estamos poniendo excusas, ¿verdad? Y nuestra primera excusa es la familia. Pero aquí no se nos dice, este evangelio no nos dice que los discípulos pusieron excusa, sino que los reunió y empezó a darles instrucciones. Ellos no dijeron, bueno, tengo mamá, tengo papá, tengo hijos, tengo esposa, tengo trabajo, tengo obligaciones que cumplir, sino que inmediatamente aceptaron el llamado y se presentaron. Como número 1 entonces, los discípulos tenían familias y responsabilidades, pero no pusieron de excusa
llamado de su maestro. Número 2, hermana Mabel. Número 2. Número 2, según el bosquejo. Aquí. Okay. El ingrediente básico para el ministerio es estar reunidos. El número 2, dice la hermana, y según el formato acá, que el ingrediente básico para el ministerio es estar ¿cómo? ¿Es estar cómo? Reunidos. Quiero que vayan conmigo a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. ¿Quién lo encontró ya? ¿Cuál es el ingrediente básico? ¿Cuál es el ingrediente básico? Estar reunidos, estar juntos. ¿Qué dice 1:27? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea vaya a veros, aunque esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué resalta el apóstol Pablo? Que estén firmes, que estén unánimes. Entonces, el ingrediente básico en el ministerio es estar como reunidos. Muchas veces les he dicho a ustedes, mis hermanas, mis hermanos, es algo extraordinario lo que 3 colores pueden hacer. Toda una rosa cromática. Es extraordinario también lo que 10 números combinados pueden hacer. Es algo extraordinario lo que 7 notas musicales armónicamente combinadas pueden hacer. ¿Y qué más? Otro ejemplo, el abecedario, las 5 vocales. Otro ejemplo, las frutas. Tenemos diferentes sabores, pero el ingrediente importante aquí es estar reunidos. ¿Cómo estaban los discípulos? Reunidos. ¿Qué hizo Jesús? Reunir a los discípulos. Y podemos verlo en las manifestaciones en la calle. ¿Qué hace la gente para manifestarse? Se reúne. Porque cada quien por su lado no causaría ningún efecto. Entonces Jesús entendió esto y lo que hizo fue reunir a sus discípulos para darles ¿qué cosa? Para darles instrucciones. ¿Y cuál fue la instrucción fundamental? Enviarlos a predicar el evangelio y a sanar enfermos, a sanar enfermedades. Número 3, el propósito de reunirse era ministrar. ¿Y qué será eso de ministrar? Propósito de reunirse era ministrar. Véanme por favor. El propósito de reunirse era ministrar. ¿Y qué será eso de ministrar? Ministrar. Ministrar es servir. Ministrar es servir. ¿Cuál era el propósito de la ministración? Era servir. Siempre ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué será eso de afirmar su rostro para ir a Jerusalén? Ojo, lo que le esperaba a Jesús en Jerusalén no era una bienvenida de héroe. ¿Ha visto cuando se terminan las guerras y un país la gana? ¿Qué hacen con los héroes de guerra? Los reciben, ¿verdad? Con bombos y platillos. Pero a Jesús en Jerusalén no lo estaban esperando para recibirlo como un héroe de guerra, sino que le estaban esperando para llevarlo a la cruz. Pero ¿qué pasó con Jesús? Dice la Escritura que afirmó su rostro. ¿Qué será eso de afirmar el rostro? Él sabía que había llegado su momento
de enfrentar ese sacrificio para darnos salvación y vida eterna. Y dice la Escritura que afirmó su rostro. ¿Qué será eso de afirmar el rostro? Si estaba sentado, se paró y dijo, bueno, es el momento y tengo que afrontar esto. Ha llegado la hora y tengo que subir a Jerusalén. En buen castellano es tomar el toro por los cuernos. Asumió la responsabilidad, porque él tenía un propósito. ¿Cómo se expiaban anteriormente, antes de Jesús, los pecados en el pueblo de Israel? Matando a un cordero y rociando la sangre en el altar. Pero ahora viene Jesús y ya no hay necesidad de hacer ese tipo de sacrificios. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la actualidad nosotros no podemos estar haciendo sacrificios de ninguna índole, ni humanos ni sacrificios de animales. Porque Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Con ese sacrificio que él hizo en la cruz, consumado está. Cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer para recibir salvación y vida eterna. Entonces, el propósito de reunir a sus discípulos era que ministraran, que sirvieran. Quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como a buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi hermano. Algo extraordinario que quiero que subraye y quiero remarcar. Algo extraordinario. Dice Pedro acá, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? No es un señor, ¿verdad? El don es algo que nosotros hemos recibido. Es como un talento que nosotros hemos recibido. Entonces el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Si somos buenos para pintar, entonces tenemos que poner al servicio de otros la pintura, el don que se nos ha dado de pintar. Si somos buenos para cocinar, ¿qué tenemos que hacer? Si somos buenos para predicar, para enseñar, ¿para qué más? Para ordenar, para arreglar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que quedarnos con ese don? No, tenemos que ministrarlo a otros. Y a veces somos tan egoístas que nos quedamos con esos dones. Y esto más, a veces ni descubrimos los dones que tenemos porque no los ponemos en práctica. Estamos viendo solo los dones desde la barrera y eso es muy fácil, ¿verdad? Eso es muy fácil. Entonces, cada uno tiene que ministrar a otros el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la Escritura dice que cada administrador tiene que ser encontrado como infiel o fiel. Cada administrador tiene que ser hallado fiel. Usted y yo somos administradores, dice la Biblia, de los misterios de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con esos dones y con esos talentos? Tenemos que ministrar a otras personas. Y de preferencia, dice la palabra, al cuerpo de Cristo. Así que si usted tiene un talento, tiene un don que le fue dado, no se lo lleve a la tumba. Porque no es correcto, porque se lo ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes somos el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, usted y yo, y el hermano Gerson, el hermano Roberto, etcétera. Entonces el propósito de reunir a los discípulos era para que ministraran, o sea, para que sirvieran a otras personas. Quiero que vayan conmigo a Lucas 22. Lucas 22,
estamos hablando del llamado de los discípulos. El llamado de los discípulos era para que se reuniesen. Y los discípulos tenían familias y responsabilidades y aparentemente no tomaron en cuenta esto. También el ingrediente básico para el ministerio es estar reunidos. Y estamos en el tercer punto acá, que el propósito de reunirse era ministrar. Lucas 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa o a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús hacia los discípulos en ese momento y hacia nosotros como discípulos actuales del siglo XXI? Es que Servir que ser servido. Que sirvamos a los demás. Es algo extraordinario el ejemplo que pone Jesús aquí. Dice, se enseñorean, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ustedes ven alrededor del presidente de la República cuánta gente anda sirviéndole. Y es evidente cuando el señor presidente de la República va a llegar a algún lugar. Desde 2 días antes toman posesión los de seguridad. Y andan perros entrenados para detectar drogas, para detectar bombas y para otras detecciones de seguridad al presidente. Es evidente. Yo lo puedo constatar, porque en el lugar donde trabajo ha llegado varias veces el presidente de la República y hay un despliegue de seguridad desde 2 días. Y el mero día, ni se diga, ni a nosotros que somos empleados ahí nos dejan entrar. Es algo extraordinario. Imagínense, el presidente de una de las naciones más pobres del mundo tiene tanta seguridad. Ahora el presidente de los Estados Unidos. ¿Ya? Tanta seguridad. Pero es algo extraordinario lo que Jesús les dice a los discípulos: mas no es así con vosotros, sino que el que sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces hemos venido nosotros a servir a los demás. Y acordémonos, ¿qué hizo Jesús en la última cena? Tomó un lebrillo, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿A quién le correspondía esa actividad, esa labor, ese trabajo? En esa época le correspondía a los esclavos. Era algo de esclavo, por eso Pedro dijo: no, tú me lavas los pies a mí, al contrario. Y Jesús le dice: si yo no te lavo los pies, no tendrás conmigo nada en el reino de los cielos. Y entonces, bueno, Pedro aprovechó, pues hay que lavar las manos también, lávame la mano. Un momentito, le dice Jesús, bástate con los pies. El que está lavado con los pies, hasta ahí está bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de ministrar? Es que sirvamos a los demás. En el mundo es todo lo contrario, ¿se ha fijado, verdad? Entre más servidores tiene la persona, es un gran señor. Es alguien importante, pero en el reino de los cielos es al revés. Entre más servimos, vamos a llegar a ser más grandes y somos más grandes. ¿Cuál fue el propósito de Jesús venir a la tierra? A servir. ¿Qué hizo Jesús? Acordémonos lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos.
¿Qué más hizo? Solo sanó enfermos. Dio de comer a la gente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Predicó. ¿Qué más? En resumen, vino a servir, no a ser servido, sino que vino a servir. La misma Biblia dice que dejó trono y corona y que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, se hizo un siervo. No un venadito, ¿verdad? Sino que un servidor. Siervo es un servidor. Pero continuamos entonces porque el tiempo apremia. Número 4. ¿Cuál era el llamado que les estaba haciendo Jesús? ¿Cuál era el propósito del llamado? Era para que sus discípulos tuvieran poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Hermana Mabel, Efesios 6:12, Mayra, Colosenses 2:15. Miren qué extraordinario. ¿Cuál es el propósito del llamado? El llamado era para que los discípulos tuviesen poder y para que sanasen a los enfermos. Vamos a ver entonces, vámonos a la Biblia. Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. ¿Cuál tiene? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es entre nosotros, no es contra personas de sangre, carne y hueso, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora entendemos, ¿verdad?, por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es con sangre y carne. No necesitaríamos tanto poder para derrotar a alguien de sangre y carne y hueso, pero en el mundo espiritual sí necesitaríamos ese poder. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Los exhibió públicamente. ¿Y qué más? Triunfó en la cruz al ser inmolado. Pero continuemos, estamos hablando de cumplir nuestra misión, de cumplir nuestro ministerio aquí en la tierra. Punto número 2. El punto número 2 nos habla del equipamiento de los discípulos para tener ese poder y para tener esa autoridad. Y regresemos a Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Entonces el equipamiento de los discípulos era poder y autoridad. Número 1, hablando del poder, es el don, es el recurso necesario para ministrar. ¿Qué es poder? Poder es el don, es el recurso necesario para ministrar. ¿Qué dice Hechos 1:8? Rápido, busquémoslo. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿A dónde primeramente? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué es lo que da el poder? Es el Espíritu Santo. Fue claro Jesús. Y estas son palabras de Jesús resucitado antes de ser ascendido al cielo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Alguien que me busque, por favor, Filipenses 4:13. No, ¿para qué buscarlo si lo sabemos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Entonces, el equipamiento de los discípulos es de poder y de autoridad. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Es el que nos da el poder, el Espíritu Santo de Dios. Pero también tenemos la autoridad y es el derecho a ministrar. ¿Ha visto cuando se hacen los cambios de poder en cualquier lado? Si es en un batallón, ¿qué hacen? Hay una ceremonia especial, forman todas las tropas y se le da el bastón de mando del comandante saliente al comandante entrante, ¿verdad? Y entrega su bastón de mando. Entonces ya todos ahí en el batallón saben de que hay un nuevo comandante al cual tienen que estar a sus órdenes. Número 3, habla de la misión. ¿Cuál era la misión? Era predicar y ministrar. Esa era la misión que Jesús les había dado a sus discípulos. Versículo 2 de Lucas dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nuestro versículo de memoria, ¿verdad? Póngase en pie entonces para que lo digamos, lo recordemos y vamos a incluir la cita también. Lucas 9:2. A la cuenta de 3. Versículo de memoria. 1, 2, 3. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:2. ¿Cuál era la misión? Predicar el reino de Dios. ¿Y qué más? Sanar, ministrar. Muy bien, siéntense. Y vayan conmigo a Marcos 3:13. Elección de los 12 apóstoles. Previo a esto, Jesús había pasado toda una noche orando para escoger a estas 12 personas. Después subió al monte, dice, y llamó a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. ¿Cuál era el propósito de ese llamado? Que estuviesen con él y enviarlos a predicar y que tuviesen poder y autoridad sobre los demonios. Entonces, ojo a esto. Número 1, deberían predicar ¿qué cosa? El reino de Dios. Mayra, búscame San Juan 20:21. Hermana Mabel, Lucas 19:10. Miren qué extraordinaria estas dos lecturas. ¿Cuál era la misión entonces de los 12? La misión era predicar y ministrar. ¿Y qué decíamos que era ministrar? Servir. Ministrar es servir. Tenemos ya las dos citas, San Juan 20:21 y Lucas 19:10. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús resucitado. ¿Qué les dice a los discípulos? Paz a vosotros. Pero también, ¿qué les dice? En San Juan, en San Juan 20:21, ¿qué les dice? Como me envió el Padre, así yo los estoy enviando a ustedes. ¿Y a qué los enviaba? A hacer publicidad. Sino que a
predicar. ¿Y qué pasa en Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez nosotros estuvimos ahí, ¿verdad? Perdidos. Y Él nos encontró. Pero continuemos. Debían sanar también a los enfermos. Mateo 20:28. Mire qué extraordinaria esta lectura. Mateo 20:28. Debían sanar a los enfermos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino que para servir y dar su vida, entregar su vida en el rescate de muchos. Número 4. Vayamos al número 4. El método. Versículos 3 al 5 de Lucas, capítulo 9. Dice el versículo 3, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Número 1, entonces, no debían buscar el éxito mediante la apariencia personal o material. Miren qué extraordinario. Versículo 4 dice: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio de ellos. Número 2, debían ministrar en hogares de familias interesadas y hospitalarias. Número 3, debían advertir a quienes los rechazaban. Algo extraordinario. ¿Cuál era el método entonces? No andar cargando muchas cosas. A veces, si no nos envían con todas las cosas, a nosotros no queremos ir. Lo primero que preguntamos, bueno, ¿y el transporte? ¿Y el hospedaje? ¿Y la alimentación? ¿Y los viáticos? ¿Y quiénes me van a acompañar? No, con Él no voy. Y Jesús los manda. Oiga, me iban a la buena de Dios. Fueron enviados, así como el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos. Los despidieron a la buena de Dios. Número 5. La obediencia de los discípulos. Versículo 6. Y salieron y pasaban por todas las aldeas. Estoy leyendo San Lucas 9:6. Anunciando el evangelio y sanando a todas partes. Y sanando por todas partes. ¿Qué hicieron los discípulos? Salieron. Número 2, fueron a las ciudades. Y número 3, predicaron y ministraron por todas partes. Y quiero que vayan conmigo rapidito. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Hechos de los apóstoles. Que tenía que llamarse mejor Hechos de Jesús. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué pasó? Con ellos fueron esparcidos. ¿Por qué los esparcieron? Porque había una persecución de los soldados romanos, del imperio romano. Pero estos esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Y allí en Hechos 5:20, Hechos 5:20, lo tenemos cerca, Hechos 5:20. Id, puestos en pie y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Segunda de Timoteo 4:2, y otro hermano me busca, Lucas 9:60. Segunda de Timoteo 4:2 y Lucas 9:60. Dos lecturas que tenemos que hacer. Escuchemos. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediquéis la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿¿Cuál es el mandato de Jesús ahí? Predicar la palabra,
en todo tiempo, fuera de tiempo, que instéis, reprender, redarguir, ¿y qué más? Con paciencia y con doctrina. Así como el campesino cuando siembra. ¿Se ha fijado que el campesino siembra tiene mucha paciencia? Mucha paciencia. La otra lectura, ¿quién la tiene? La otra lectura, Lucas 9:60. ¿La tiene? Lucas 9:60. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hablando con un joven rico que quería seguir a Jesús, ¿verdad? Le dice, pero no puedo seguirte todavía porque tengo que ir a enterrar a alguien. Deja que los muertos entierren a los muertos, y tú predicas el reino de los cielos. Número 6, y con esto estamos cerrando. El efecto. Versículos del 7 al 9 de Lucas. Oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba como perplejo. Hágame una cara de perplejos. Hágame una cara de perplejos. ¿Cómo estaba Herodes, el tetrarca? Estaba perplejo. ¿Y quién era Herodes? Tenía el poder en esa época. Tenía el poder, inclusive de la vida y la muerte. Estaba en este hombre llamado Herodes. Y quedó perplejo de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Otros decían, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y más adelantito vamos a ver cuando Jesús se topa con Herodes. Ya van a ver que eso sí tiene que indignarnos a nosotros, lo que pasó ahí cuando Jesús se topa con Herodes. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Que el mensaje y el ministerio de Jesús y de los apóstoles llegó ¿hasta dónde? Hasta los salones del gobierno, hasta los salones del reinado de Herodes. Impactó, ¿verdad? ¿Cómo quedó Herodes? Quedó perplejo al escuchar y ver las cosas que los discípulos y Jesús hacían. Quedó perplejo. Hechos 17, del 1 al 9. Léemelo, Mayra, por favor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que el Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es importante subrayar la última parte del versículo 6. Mire lo que dicen estas personas. ¿Y quiénes eran estos? Judíos que no creían, judíos que tenían celos, tomaron consigo, dice el versículo 5, algunos ociosos, hombres malos, y ¿qué pasó? Juntaron una gran turba. Pero la última parte del versículo 6, lo que dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido
aquí. Qué extraordinario sería que a nosotros nos digan así: los que trastornan el mundo entero. Pregunto, ¿estaremos trastornando el mundo entero nosotros con nuestro ministerio? Tan impactante fue el ministerio de Jesús y el ministerio de sus discípulos que llegó hasta las autoridades de su época. ¿Y cómo hizo Herodes? ¿Cómo se puso? ¿Qué cara puso? Se puso perplejo de escuchar todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Estos que trastornan el mundo entero, dijeron en Jerusalén, también han venido a San Pedro, y que allá en San Pedro nos digan, bueno, estos que trastornan las ciudades también están aquí. Tenemos que cuidarnos. Lucas 23. Con esto estamos cerrando. Lucas 23. Mire lo que sucede cuando se topa Jesús. Lucas 23. Lucas 23, versículo del 6 al 12. Jesús, en el versículo 1 del capítulo 23 de Lucas, es llevado ante Pilato. Y cuando Pilato se entera que Jesús le llaman el Galileo, dice, bueno, vamos a pasárselo a Herodes, porque a Herodes le corresponde esa provincia. Estoy leyendo Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, o sea, Jesús, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba ¿dónde? En Jerusalén. Versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, ¿qué le hizo a Jesús? Le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y esto del versículo 12 sí tiene que indignarnos a nosotros, ¿ve? Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. No me gustaría que filmaran y que grabaran esto, pero no lo voy a decir. Pero sí me indigna que estos dos personajes se hicieron amigos. Bueno, por algo, ¿verdad? Por lo menos sirvió para que se amistaran estos dos personajes que eran enemigos entre sí, por la presencia misma de... Para cerrar, a manera de conclusión, me llama poderosamente la atención, número 1, que Jesús llama a sus filas a gente ocupada y no a desocupados. Los discípulos eran personas ocupadas. La mayoría de ellos, ¿a qué se dedicaban? Eran pescadores y tenían sus familias, tenían sus esposas, tenían sus trabajos, tenían sus barcas, sus barcos de pesca. Número 2, para combatir en la batalla cristiana tenemos que estar juntos y en armonía. Y el salmista lo decía en el Salmo 133, del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos también que estar equipados con poder y autoridad. Y nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que usar también el equipamiento que se nos ha dado: poder y autoridad.
autoridad. Y tenemos que saber manejar ese poder y esa autoridad. De nada nos sirve a nosotros que andemos bien armados, si no podemos utilizar esas armas. Yo les puedo dar a ustedes un fusil AK-47 o un FAL, pero si no lo podemos usar, de nada va a servir. De nada va a servir, porque tenemos que estar entrenados. Y eso es lo que hacen en los batallones, ¿verdad, hermana Mabel? Se entrenan para la guerra, ¿o me equivoco? Ese es el propósito de los ejércitos. Resguardar la soberanía del país, y al resguardar la soberanía del país se preparan para la guerra, y todos los días pasan en maniobras militares, practicando con balas de salva y con bala viva, porque tienen que estar preparados y tienen que saber usar los pertrechos de guerra que pueden llegar a usar. Tenemos una misión en la tierra y es predicar el reino de Dios. Utilicemos también, hermanos y hermanas, el método triple de los discípulos. ¿Cuál era el método triple, o cuál es ese método triple? No tomar nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Número 2, ministrar en los hogares y familias interesados y advertir a quienes los rechazaban. También, a manera de conclusión, tenemos que ser como obedientes. Y si no, acordémonos del rey Saúl por la desobediencia. Pregunto en esta mañana, ¿hasta dónde está llegando nuestro ministerio? ¿A los salones de palacio? No necesitamos hacer marcha, ¿verdad? No necesitamos hacer marcha. Que predicó el evangelio, sanó enfermos, ¿qué más hizo? Alimentó, ¿qué más? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo Jesús? ¿Perdón? Ajá, resucitó muertos, sanó enfermos, dio de comer. ¿Qué más hizo? Enseñó, hizo milagros, en fin. Y no olvidemos la armadura que tenemos que usar. Los lomos ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de salvación, orando en todo tiempo, dice, y tomar la espada del Espíritu. Todas las primeras 6 armaduras que les dije son defensivas, pero solo hay una ofensiva, que es la palabra de Dios. Y es una armadura, es una espada de doble filo. No hay cosa más horrenda para el diablo que la palabra de Dios. Pero hay que aprenderla a usar, ¿verdad? Porque es una armadura de doble filo. ¿Podemos hacerle daño a alguien con un casco? Con unas sandalias podemos hacerle algún daño. Podemos matar a alguien con sandalias, ¿no? Con un chaleco antibalas podemos hacer algo, ¿no? Con una espada podemos hacerle algo a alguien. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces la única arma ofensiva que tenemos es la espada de verdad. Mayra, ¿alguna conclusión? No. La palabra de Dios, ya sabemos que es la espada, ¿verdad? Y en momentos en los cuales como hijos de Dios podemos fallar, solo la espada es la única que puede redarguir nuestro corazón, nuestras acciones. Y todo lo que hagamos lo debemos hacer y debemos considerarlo bajo la palabra para poder estar atentos, confiados, seguros de que lo que estamos haciendo bien es lo correcto. Así es que la espada, como decía Martín, es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos, a permanecer y a hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque el que sabe hacer lo bueno, ¿verdad?, es lo mejor, y no lo hace, le es pecado. ¿No? Cerramos con eso. No olvidemos a Lucas 9:2, que es nuestro versículo. Gracias, buen día.
Desde Honduras para el mundo, Jazz Productions.